Hola hermanos, buenas tardes. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Sabemos que aunque cada uno está en lugares diferentes, estamos unidos en un mismo espíritu para exaltar a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha suplido, nos ha dado todo lo necesario, ¿verdad? Nos bendice abundantemente y por este motivo vamos a exaltarlo, porque Él nos llena de bendiciones, porque es nuestro Dios y nuestro Salvador. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos de las misiones, aunque como sabemos ya algunos tienen sus reuniones presenciales, gloria a Dios por ello, pero los que por algún motivo no pueden ir, pues estamos aquí juntos para exaltar a nuestro Dios. También a todos nuestros hermanos de diferentes lugares y ciudades, hasta donde llega esa transmisión, también sean bienvenidos y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vamos a exaltarle. La palabra de Dios en el Salmo 150, versículo 6, dice así: que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así es que todos los seres vivos, todos los seres humanos, exaltemos a nuestro Dios. Sé exaltado, himno número 71. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Al Salvador, un cántico triunfal. La tierra y toda la creación del mundo sideral. Loadle todos al invicto Rey. Loadle todos los que sois su flores dada a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley postrados aceptar. Postrados aceptar. La tierra toda en derredor, los cielos
soy su gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, traedle la diadema real y coronadle rey, y coronadle rey. A Cristo nuestro Redentor, camino, vida y luz, los ángeles loores dan al vencedor Jesús. Loadle todos al invicto Rey, loadle todos los que sois su rey. Naciones todas escuchan y obedecen su ley, de gracia y de santidad, y coronadle rey, y coronadle rey. Bien, hermanos, les invito a que cerremos todos nuestros ojos. Vamos a tener una oración ofreciendo a nuestro Dios este tiempo. Gracias, Padre, porque, Señor, nos has escogido para exaltarte, porque nos has mostrado tu amor, nos has regalado tu favor, Señor. Gracias porque nos suples. Gracias, Señor, por la familia que tenemos. Gracias por todas tus bendiciones que derramas, que en esta semana que ha pasado, Señor, tú has sido bueno y fiel. Hoy estamos aquí como iglesia, Señor, para bendecirte, para pensar en ti, en lo que tú eres, en lo que has hecho, Señor, y en lo que seguirás haciendo, Señor. Queremos ofrecerte este culto, este servicio a tu nombre, que, Señor, lo recibas como esa ofrenda de tu agrado, Padre. Bendice a tu iglesia, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este día, que pueda hablar a nuestras vidas, todo, tanto la predicación, en los cantos, la lectura, que todo sea para exaltarte y para tu gloria y para tu honra, porque tú eres el único Dios que merece esta adoración. Tú eres el que nos da la vida, así como tu palabra nos lo dice. Recibe este tiempo de culto, lo hacemos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero leerles la palabra de Dios en esta versión, es la NBI, Nueva Versión Internacional, y quiero leerles el Salmo capítulo 104. Es un salmo un poco amplio, pero que tiene en cada versículo tiene enseñanzas. Podemos reflexionar en lo que va diciendo. Quiero que lo escuchen con atención. O en tu Biblia vaya siguiendo esta lectura. Dice: Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles,
al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar, jamás volverán a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo, allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde los altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas. En las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en su sombra se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento, pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría, rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece el leviatán que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Nos va llevando, nos va guiando y nos recuerda cómo Dios es sustentador, cómo Dios es creador y sustentador. Cada día va renovando sus misericordias, no solo con nosotros como su creación, a su imagen, sino con sus criaturas, con todos los seres vivos. Dios tiene cuidado de todo, aún de la criatura más pequeña e indefensa. Él tiene el control de absolutamente todo lo que está sucediendo en este mundo, en este universo. Por supuesto, lo que sucede en tu vida y en mi vida. Y entonces vamos a orar a nuestro Dios, recordando todo esto que leímos, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de absolutamente todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande de este universo. Dios tiene el control, Dios está gobernando, Él sabe todas las cosas que están sucediendo en tu vida, en mi vida, todo lo que nos preocupa, lo que anhelamos. Vamos a orar a este Dios poderoso que quiere y puede ayudarnos. Cierra tus ojos y te invito a que oremos. Gracias, Padre nuestro, porque tenemos tu palabra que nos guía, que nos enseña tu carácter, tus
cualidades, Señor, como tú eres un Dios de amor, de bondad, Dios que provee, Señor, Dios que sustenta a su creación. Tú conoces perfectamente a tus criaturas, sabes sus necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta lectura, de este salmo, nos damos cuenta que tú renuevas cada día tus bendiciones, Señor, para esta humanidad. Y sin duda estás en control, Señor, de nuestras circunstancias, de todo lo que vivimos cada día, Señor, de lo que nos preocupa. Tú sabes de mis hermanos, sus familias, los problemas que están enfrentando, los diferentes retos con sus hijos. Señor, en esta pandemia que nos encontramos, tú conoces las necesidades específicas de cada familia. Yo te suplico que llenes de tu sabiduría a los papás, Señor, a mis hermanas como madres. Bendice a los jóvenes, a los niños, Señor, que ellos puedan ser hijos obedientes. Señor, te rogamos que sigas obrando en nuestros corazones, sigas trabajando en nuestras vidas, que cada día esa fe pueda crecer en ti, que a medida que leamos tu palabra, nuestra fe pueda ir en aumento, que aunque haya dificultades, enfermedades, problemas, que te busquemos, Señor, porque sabemos que tú estás en control. Bendice a cada familia, Señor, a los que les haga falta un empleo, Señor, provéeles, abre puertas, Señor, guía la vida de los jóvenes, dales de tu gracia con sus maestros, Señor, con sus compañeros. Bendice, Señor, a los niños, síguelos cuidando. Y Padre, oramos por nuestros hermanos varones, que tú los guardes en el trabajo. También, Señor, les renueve sus fuerzas, que ellos sean esos líderes de su casa, ese ejemplo, Padre. Bendícelos, Señor. Ponemos en tus manos cada necesidad, Señor, desde la más pequeña, Señor, hasta esa paz que solo tú das, ese perdón de nuestros pecados, que podamos sentir que estás a nuestro lado cada día. Bendice a tu iglesia, Señor, que siga siendo una luz en medio de esta oscuridad, que siga hablando tu palabra. Señor, que tú sigas usando la vida de tu iglesia. Bendícenos, Señor, que sigamos cumpliendo esa misión con la cual tú nos has llamado, esta misión que tenemos de ser hijos tuyos, de ser luz, Señor, de predicar de tu amor, de esa nueva vida en Cristo. Bendice a tu iglesia, Padre, a cada familia, de acuerdo a sus necesidades, Señor. A los que están enfermos, oramos que tú te manifiestes con poder, que tú los levantes para tu gloria, para tu honra, que tú sigas proveyendo para el tratamiento, para las medicinas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos ancianos de la tercera edad. También, Señor, pon en su corazón esperanza, pon ánimos, Señor, fuerzas. Bendice a mis hermanos, Señor. Oramos por este mundo, Señor. Tú sabes lo que también se está viviendo en estos cambios, Señor, de gobierno, en estos nuevos puestos, Señor, para lo cual se llevan a cabo votaciones, elecciones, Señor. Guía tú a este país, que tu palabra dice que tú inclinas el corazón de las personas, de los gobernantes hacia donde tú quieres. Oramos que tú puedas inclinar los corazones hacia ese temor tuyo, que puedan, Señor, no solo ver por ellos, por sus intereses, sino que puedan ver por el prójimo. Pon, Señor, eso en sus corazones y que ellos te conozcan, que tengan temor tuyo. Bendice a los que quedarán, Señor, que puedan hacer ese trabajo de administrar, Señor, de gobernar correctamente. Padre, confiamos en ti, que tú eres, Señor, sobre ellos, aunque a veces quizá no entendemos todo lo que pasa, todo este mundo, Señor, todo lo que vive, lo que sufre, tantas injusticias y carencias, Señor, pero sigue tú permitiendo, sigue tú obrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sigue bendiciendo este país, te lo suplicamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
dulce grata oración teu del contacto mundanal, elevarás a la mansión del tierno Padre Celestial. Huyendo yo la tentación de toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido a ti. Oh dulce grata oración, a quien escucha con bondad, elevará mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado a ti. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Bien, hermanos, abramos nuestra Biblia. Vamos a tener ahora la exposición de la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 13. Vamos a poner toda nuestra atención en esta lectura porque aquí estará basada la predicación. Voy a guiarles en esta lectura igualmente en esta versión. Vamos a leer. Dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata a un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana,
sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Qué hermosa palabra de Dios. Preparemos pues nuestro corazón, pongamos mucha atención a la palabra de Dios. En esta ocasión estará expuesta por nuestro hermano anciano de iglesia, Hugo González. Buenas tardes, hermanos. Hoy en esa tarde de domingo vamos a iniciar con una pregunta que es muy particular, y es si quisiéramos analizar y ver algún personaje que sea ejemplo de ministerio y vida cristiana o vida dentro de la Biblia. Quizás en nuestra mente pudiéramos sacar una lista grande de personajes, y seguramente te pediría que tú hicieras una lista mental de estos personajes, y entonces seguramente saltará entre muchos otros, entre Moisés, entre Josué, algún profeta, algún otro apóstol, hasta el mismo Jesús. Pero creo que sin lugar a dudas, el que de alguna manera sobresale en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, dado que en sus cartas narra parte de su experiencia y de su vida cristiana. Eso de alguna manera es importante porque nos da evidencia de qué es lo que él vivió, qué es lo que él pasó como cristiano, y queda evidencia de que nosotros también podemos esforzarnos, confiar y trabajar en el ministerio que el Señor nos haya dado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Obviamente estoy partiendo de la idea que la Escritura maneja, que a cada uno de los hijos del Señor Él les ha dado un don, un ministerio, un trabajo que realizar. Y creo que no podemos decir que ninguno de nosotros estamos exentos de esta capacidad que el Señor nos da para ser útiles en su obra, en su trabajo, dentro de la iglesia, aún en el lugar donde nos desarrollamos cotidianamente. Ahí también el Señor nos llama a ser luz, a ser sal, a participar de los que nos rodean, de las nuevas noticias de salvación, que es el Evangelio para las personas que nos rodean. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo narra como su experiencia de vida diaria, porque podemos decir que cada carta del apóstol Pablo va a marcar una porción de su vida que expresa, que narra, y de lo que de alguna manera muestra detalles muy particulares de lo que él ve hacia los habitantes de quien dirige las cartas, o el personaje a quien dirige la carta. También expresa su experiencia, sus consejos y sus metas que debe de alcanzar como ejemplo del mismo apóstol Pablo. Uno de los pasajes que ya hemos leído es Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 13, y aquí en ese pasaje nos da evidencia de su ministerio, de su experiencia, de su testimonio, y pudiéramos decir que históricamente esta primera carta a los tesalonicenses es una de los primeros escritos que se tienen acerca de la labor del apóstol Pablo, y tiene una connotación muy particular porque se está dirigiendo a una provincia, a una ciudad que él conoce, que lo recibió y que tiene evidencia clara de que aceptaron el Evangelio y que van creciendo dentro de esta experiencia de vida. Entonces, dentro de esta connotación histórica de que es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, pues está llena de emoción, y está llena también de esa enseñanza que él como ministro está dando a través de esta carta, de ánimo, de amor, pero también en particular en este pasaje está dando una defensa de su ministerio, porque de alguna manera es el ejemplo que ellos tienen de la vida de Pablo, pero también hay gente que no ve con buenos ojos el ministerio de Pablo ahí en Tesalónica, y estaba hablando o malentendiendo el ministerio del apóstol Pablo.
Si bien ya hemos leído este pasaje, vamos a recordar brevemente lo que dice la Escritura en cuanto a lo que escribe Pablo a los de Tesalónica. Ahí en 1 de Tesalonicenses 2, del 1 al 13, está hablando el apóstol Pablo de una manera muy, como quien le escribe a un amigo, y con mucho cariño y amor les dice: ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuanto recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Este es el pasaje de 1 de Tesalonicenses 2, que es la base de nuestra reflexión de esta tarde. Obviamente, cuando vemos lo que el apóstol Pablo escribe, nos da muestra de esa calidez, de esa confianza, de esa muestra de amor mutuo que recibió Pablo de los de Tesalónica, y a la vez el testimonio impactante que el apóstol Pablo les deja a esta comunidad cristiana, y que de alguna manera ahí en ese pasaje les está diciendo que el testimonio que ellos vieron es el verdadero, aunque hay personas que hablan mal del ministerio de Pablo, pero ahí Pablo está dando evidencia y diciendo que no lo vieron de otra persona, sino que conocieron a Pablo realmente como es y cómo se trabaja dentro de la predicación del Evangelio. Obviamente ustedes podrían decir, bueno, es que este es el ministerio de un apóstol, este es el ministerio de un pastor o de un líder de una iglesia, pero creo que cada uno de nosotros somos parte de este llamado de nuestro Dios. Somos parte de ese llamado para ser útiles en sus manos de una o de otra manera, pero este pasaje nos da cierto matiz, cierta cualidad que tiene que tener un hijo de Dios para ser útil en las manos de su Señor e impactar a la comunidad que le rodea. Y vamos a ver algunos detalles que presenta
el apóstol Pablo en este pasaje. Y tenemos que verlo desde el punto de vista, si ustedes quieren, negativo, que la persona hablaba mal del apóstol Pablo, y por qué el apóstol Pablo aquí lo va desgranando de una manera positiva, y que la comunidad a la cual dirige esta carta lo sabían, lo habían visto, y ahí conocían de primera mano el testimonio de Pablo para con ellos. Primeramente, ¿qué es lo que presenta o qué es lo que decía el contexto de esta carta ahí en ese lugar de Tesalónica? Que había personas que creían que la predicación de Pablo era pura fantasía, que eran cuestiones inventadas, cuestiones fantásticas, pero que no tenía nada de realidad o nada de un sustento real para la vida de cada una de las personas. Obviamente esto no era verdad, porque el pasaje del cual estamos leyendo, el apóstol Pablo mismo da testimonio que él ha visto que esta comunidad de Tesalónica había aceptado su enseñanza y había ido creciendo en el conocimiento y en el agrado a nuestro Dios. Creo que cuando vemos esta circunstancia del apóstol Pablo, creo que cada uno de nosotros, seamos partícipes o no de los trabajos de una iglesia, pero cuando compartimos el Evangelio va a haber personas que no van a entender el mensaje y lo van a ver como si fuera pura fantasía, porque van a ver en los creyentes, en el cristiano, en ti, esa mente sencilla y entusiasta por obedecer y por presentar lo que hay en nuestro corazón para que también ellos lo entiendan y lo vean. Entonces, cuando Pablo muestra ese entusiasmo, esa mente abierta y sencilla para poder explicar y que las personas entendieran cómo Dios había obrado en su vida, estas personas no lo llegaban a entender así, sino que lo veían como algo no real, como algo de la mente de Pablo, y que de alguna manera podríamos decir que creían que Pablo estaba mal de la cabeza en ese aspecto, porque pensaban que su predicación no era real. Otro punto que también presenta el pasaje es que ellos creían que la predicación de Pablo tenía motivos impuros. Y aquí es un detalle que históricamente se habla de esa comunidad, es que el apóstol Pablo en ese carisma que tenía para con el pueblo al cual él escribía, lo hacía con mucho amor, con mucha sencillez, y usaba algunos términos que la gente no llegaba a entender del todo. Y por eso pensaban que esa predicación de Pablo tenía un motivo impuro. Y cuando hablo de un sentido impuro es porque en la cabeza de ellos no llegaban a entender algunas frases que el apóstol Pablo maneja hacia esta misma comunidad de Tesalónica. Por ejemplo, si abrimos nuestra Biblia ahí en primera de Tesalonicenses 5:26, Pablo da una recomendación y habla del ósculo santo o el beso de la paz. Y entonces también en otros pasajes habla Pablo hacia la comunidad cristiana y habla de esa coinonía, de esa, podríamos entender, esa fiesta de amor y ese beso de la paz. Y que cuando las personas que si bien creían que la predicación de Pablo era fantasiosa o de fantasía, pura fantasía, también entendían esa circunstancia como que eso era algo impuro, como que también estaban cometiendo actos que cometían al adorar a otros ídolos desde el punto de vista inmoral. Entonces, cuando escuchaban esa enseñanza de Pablo, lo veían también desde ese punto de vista como algo impuro. Pero obviamente esas frases podríamos decir que lo veían los que tenían una mente sucia, si podíamos entender ese término. Cuando la comunidad cristiana escuchaba el mensaje de Pablo, ellos sí entendían que era la coinonía, que era el beso de paz, aunque la gente que le rodeaba no llegaba a entender esa frase o esa actitud de la comunidad cristiana que recomendaba a Pablo que se ejerciera, y lo veían como algo impuro, como algo sucio. Y también de eso criticaban a Pablo, y por eso Pablo está hablando en este pasaje
que cada una de sus intenciones fueron siempre sinceras, llenas de amor y de franca claridad para cada uno de los que le vieron allí en Tesalónica. También decían que la predicación de Pablo estaba encaminada astutamente a engañar a la gente. Y creo que cuando entendemos los dos puntos anteriores, que creían que su predicación era fantasiosa y que tenía motivos impuros, entonces creo que podemos entender por qué esa gente decía que Pablo estaba encaminando astutamente o estaba engañando a la gente. Creo que obviamente el mensaje del Evangelio no era comprendido por las personas que le rodeaban, y obviamente al invitarles a ser libres en cuanto a pensar en un Dios que les mostraba amor y libertad, la gente llegaba a entender mal ese mensaje, como al principio tampoco no entendieron el mensaje de Jesucristo, y entonces la gente decía que Pablo estaba hablando algo que no era cierto y que solamente era una artimaña para alejar a las personas de lo que realmente ellos veían como una costumbre cotidiana de su comunidad. Obviamente aquí lo vamos a analizar en el versículo 4. Obviamente ahí también añade algo más el apóstol Pablo. Una parte de este versículo dice: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. ¿Y por qué el apóstol Pablo anota o hace esa acotación ahí en ese versículo? Y creo que podemos ver que acusaban a Pablo de buscar la aprobación de la gente en vez de la de Dios. Creo que ahí ese punto no solamente se lo criticaban o veían sobre la vida de Pablo ahí en Tesalónica. Hay otros pasajes en otras cartas que el mismo apóstol Pablo escribe, donde dice que las personas pensaban que esa era la intención de Pablo: buscar la aprobación de la gente, quedar bien con la gente, y que no tenía nada que ver con su ministerio delante de nuestro Dios. Y cuando hablamos de esa circunstancia, creo que ahí tendríamos que darnos cuenta que cada una de las circunstancias que van criticando a Pablo y su ministerio tiene que recaer en este punto. Si obviamente las personas que conocían a Pablo o que lo habían escuchado predicar y no habían nacido de nuevo, podrían pensar que Pablo predicaba algo fantasioso, que Pablo tenía una predicación o incitaba a la gente a actos impuros, y que de alguna manera estaba engañando a la comunidad a la cual él enseñaba o predicaba. Obviamente también tenía que ver con el hecho de que este punto la gente diría que lo hacía para ganar la aprobación de la gente y no tenía nada que ver con la enseñanza de la gracia y la libertad del Evangelio en ese aspecto. Entonces, cuando lo vemos desde esa circunstancia, creo que podemos entender cuánto es importante dar un buen testimonio, cuánto es necesario hablar con claridad, como el apóstol Pablo lo dice, y en esta carta lo expresa y dice: ustedes lo vieron, ustedes estuvieron conmigo, ustedes vieron lo que sucedió en otra provincia, en otra ciudad, y cómo el Señor les sostuvo y cómo ayudó a que esas personas entendieran el mensaje que el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo. En este mismo pasaje, en el versículo 5 y 9 de primera a los Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo va a dar evidencia de que la gente pensaba que Pablo estaba metido en el negocio de la predicación, o que él enseñaba o predicaba por amor al dinero. Y entonces, si bien lamentablemente en la época de Pablo hubo personas que sí usaron el ministerio como un negocio, aquí ese acto es que se junta en este aspecto. Porque aquí otra traducción diría que Pablo estaba utilizando la adulación para sacar dinero, que él recibía dinero
o que era su meta obtener dinero a través de la predicación. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje dice, ustedes vieron cómo trabajé, ustedes trabajaron conmigo y en cada punto, en cada momento se dieron cuenta que yo no quise ser gravoso para ustedes. Es interesante cómo el apóstol Pablo hace hincapié en ese punto, que no busca agradar a las personas y que no está ahí por dinero, y hace la evidencia de que ustedes lo vieron, ustedes estuvieron conmigo y se dieron cuenta que yo trabajé y obtuve lo mío para no ser que lo vieran como un negocio el hecho de que él estuviera ahí en la predicación, en el ministerio. Algo más que también presenta este pasaje es que a Pablo le acusaban de buscar un prestigio personal. Y eso creo que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando y que presenta en este pasaje. Creo que el peligro, y teníamos ya que aplicarlo a nuestra vida, Pablo dice claramente que él siempre buscó presentar el mensaje de Jesucristo a quien le escuchaba, que él siempre buscó enseñar de manera clara el mensaje del Señor. Y cuando alguien en la actualidad sí busca el prestigio personal, hace algo muy particular que ustedes y yo pudiéramos ver en algunos otros predicadores. Hace alarde de sí mismo antes de presentar el mensaje de Cristo. Pablo nunca hizo eso. Pablo siempre presentó el mensaje. Obviamente, si él se llegó a poner como ejemplo es dando evidencia de la grandeza del amor de Dios manifestado en su vida. A Pablo también le acusaban de ser un dictador, y cuando hablamos de dictador estamos hablando de una persona que es autoritaria y que no permite que otras personas participen o hagan algo en la comunidad. Pero no, creo que ahí Pablo también usa algunos términos en ese pasaje que estamos tomando como base. Dice que él fue como un hermano, fue como un padre, fue como ese acto que mostró amor y respeto, y si habló con energía, si habló si marcó los errores, fue con ese amor de un padre, y que de alguna manera podríamos decir que el mensaje de Pablo en ninguna otra circunstancia fue un mensaje, permíteme usar el término, que usara la sensiblería suave, sino que de alguna manera cuando tenía que hablar y marcar un error fue directo al punto y fue exacto para corregir la vida de una comunidad o de una persona. Y cuando tenía que hablar con amor, con dulzura, también así lo hizo. Y eso marcaba parte de su ministerio, de que él no buscaba ni la vanagloria, ni el dinero, ni mucho menos imponerse solamente su punto de vista o su palabra. Si cuando él marcó algo fue porque lo hizo también con amor, con un amor cristiano, muy lejos de una circunstancia de debilidad de carácter, sino más bien con disciplina, y quien tuvo que recibirla, tuvo que aceptarla también, que venía con amor de parte del apóstol Pablo. Entonces creo que en cada una de las cartas que Pablo se ve que marcó de manera puntual un acto de disciplina, creo que lo hizo para bien de las personas, para el bien de las almas que le escuchaban y le veían como realmente un apóstol que predicaba la verdad del Evangelio. Cuando vemos el pasaje, hermanos, creo que tendríamos que entender parte de lo que el apóstol Pablo les está diciendo a Tesalónica, y tendríamos que irlo aplicando a nuestra vida. En este pasaje podríamos entender que no podemos complacer a todos, menos a Dios. Tenemos que saber qué aprueba Dios, y para saber qué es lo que aprueba Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida como cristianos, como parte de ese ministerio que ha dado a nuestras manos, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que, obviamente, echar mano de reunirnos, de escuchar, de meditar, de leer,
Obviamente cada uno de nosotros es diferente al leer la escritura, es diferente al comprender la escritura. Algunos podemos comprender con lentitud, algunos otros pueden comprender con mayor avidez, y eso tiene que ver con la velocidad de lectura, la comprensión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también es el cómo el Espíritu Santo nos habla a cada uno en lo particular. Entonces creo que ahí es el meollo del asunto que presenta el apóstol Pablo y que esta tarde tiene que ver con nuestras vidas. Creo que nuestra preocupación tendría que ser mayor el complacer a nuestro Dios antes que a las personas que nos rodean, porque cada una va a tener un criterio muy diferente, y a lo mejor si a ti y a mí nos llegasen a criticar como le criticaban a Pablo, pues a lo mejor diríamos, ¿qué hago? O sea, ¿qué opinión tomo para que no les se afecten, para que no se sientan ofendidos? Cuando el apóstol Pablo lo único que él quería era complacer a quien le había llamado como apóstol. Algo más que también aquí el apóstol Pablo nos presenta es que él tomó el ejemplo de Jesús al hablar con verdad y con amor. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos en los evangelios, y que sabemos que Jesús también nos da este ejemplo de hablar con verdad y amor. Y el apóstol Pablo lo hizo y lo muestra en cada uno de sus escritos. ¿Qué pasa cuando algún cristiano trabaja en su vida y hace la labor que el Señor le ha llamado en verdad y amor? Pues va a enojar a mucha gente, como Pablo presenta aquí en esta carta a los de Tesalónica. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues que condujo su vida y ministerio con integridad y honestidad. Creo que ese es el principio del creyente. Si el creyente va a obedecer a su Señor y Salvador, ha de conducir su vida en ese sentido. Obviamente cuando hablo de ministerio, pues me refiero a todo lo que hacemos como cristianos, ¿no? Y eso a algunas personas no les va a gustar, que nuestra vida diaria como cristianos refleje la labor y el amor de Jesucristo en cada uno de nuestros actos. Eso debe de estar impregnado de integridad y honestidad. Y eso el apóstol Pablo así lo deja claro, ¿no? Aquí en Tesalónica le dice, ustedes vieron que me conduje con honestidad, con verdad, con amor, y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros, tocar la vida de nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a tocar la vida de nuestro prójimo? Pues sirviendo en lo que el Señor nos ha dado para obedecerle dentro de la iglesia, dentro de la comunidad donde estamos. Es tocar la vida de las personas que nos rodean de una manera u otra. Obviamente, si tomamos las enseñanzas de Pablo, pues tendríamos que darnos cuenta que Pablo va a decir, bueno, si el Señor te ha llamado a un ministerio y has de enseñar, pues tienes que tocar la vida de esa persona que te rodea a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la oración, a través de compartir, a través de demostrar el amor de Dios hacia quien nos rodea, y sobre todo eso guiado a través de la honestidad y la verdad. Obviamente hay otro pasaje que también el apóstol Pablo escribe, y con eso quiero ir concluyendo. Segunda de Timoteo 2, 4 al 7. Y aquí el apóstol Pablo usa un término para comprender lo que también estamos viendo en esta tarde. Dice así, segunda de Timoteo 2, 4 al 7. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo, le escribe Pablo a Timoteo, y el Señor te ayudará a entender todo. Cuando vamos analizando y aterrizando lo que Pablo le escribe a los de Tesalónica y lo juntamos a lo que Pablo le escribe a Timoteo, es una gran verdad, hermanos. Y eso es parte del ministerio que tuvo Pablo
en cada uno de sus viajes y en cada una de sus cartas, y lo refleja claramente. Aquí Pablo le dice a Timoteo algo muy claro y muy sencillo. La vida del soldado, del atleta, del labrador, tienen algo en común. Lo que tienen en común es que son ejemplos a seguir porque presentan una vida disciplinada. Porque cada uno de ellos tiene, si ustedes lo ven, labores diferentes. Y a lo mejor ustedes y yo no llegamos a entender la labor de un soldado, o de un atleta, o de un labrador, porque a lo mejor no estamos no es común tener esa experiencia de saber cómo es la vida de cada uno de ellos. Pero lo que sí refleja el apóstol Pablo es que los tres son ejemplo a seguir por una vida disciplinada. ¿Y por qué lo vemos desde ese punto de vista? Porque si hablamos de un soldado, si hablamos de un atleta, tienen que obedecer ciertas órdenes, tienen que planificar su vida, tienen que cumplir horarios, tienen que de una manera hasta guardar su comida, sus horas de sueño, y todo eso tiene que hablar de disciplina. Y si lo hablamos desde el punto de vista del agricultor o del labrador, ¿qué más podríamos decir que el labrador o el dueño de la parcela o del rancho, o de como pudiéramos verlo hoy, él es el único responsable de que su tierra produzca? ¿Y eso qué implica? Implica organización, implica estudio. Y cuando hablamos de estudio y organizaciones, que tiene que ver qué material le conviene para sembrar, cómo puede cuidarlo, cómo se va a organizar la siembra, la limpieza, la cosecha. Implica analizar y ver todo esto, y tiene que levantarse temprano, y ¿quién es su jefe? Pues él mismo. Entonces él mismo se hace responsable de que su tierra produzca. Si él no se hace responsable de su trabajo, pues obviamente llegará el tiempo y no va a cosechar absolutamente nada. Si no se organiza, si no es disciplinado, si no estudia la situación, porque también tiene que saber las circunstancias del clima, del tiempo, etcétera, etcétera. Y que ustedes y yo pudiéramos imaginar qué es el trabajo de un labrador. Y si hablamos en cuanto a la actitud que debe de tener un soldado, un atleta y un labrador o un agricultor, es que ellos tienen que cambiar y mejorar cada día su actitud. Y creo que ahí también entra nuestra actitud como cristianos, hermanos. Si el apóstol Pablo está poniendo ese ejemplo ahí en segunda de Timoteo, es porque le está diciendo a Timoteo, y Timoteo sí sabía que a qué se refería esa frase. Y aquí creo que tú y yo como cristianos tendríamos que analizar que a lo mejor nuestra actitud no ha sido la mejor. No nos hemos esforzado y no hemos sido realmente disciplinados, y aún en nuestro ministerio diario, en nuestra actitud diaria, no hemos sido honestos, ni no hemos sido realmente reflejando el amor de Dios para como Él quiere que lo hagamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como hace un deportista, como hace un soldado, como hace un agricultor? Es ver, analizar, ir quitando o eliminando aquellos impedimentos, aquellas circunstancias que estorban, para que podamos trabajar adecuadamente, para que podamos prepararnos. Hay detalles en tu vida y en la mía que tenemos que cambiar, que mejorar, y tendremos que empezar con la actitud. Y obviamente a lo mejor como cristianos no hemos sido realmente no hemos tenido la mejor actitud para ser útiles en las manos de nuestro Dios. Porque a lo mejor nos falta trabajar en nuestra vida, prepararnos aún más. Tendríamos que tomar esa responsabilidad de prepararnos. Tendríamos que optimizar cada día, no perdiendo el tiempo. Y cuando hablo de ser puntuales, me refiero a cada uno de los actos de nuestra vida. Porque el ser puntual podríamos decir desde entrar a un culto, el hacer las cosas que se tienen que hacer cuando se tienen que hacer, porque imaginen ustedes un agricultor que sea impuntual para sembrar. Si realmente él sabe las fechas adecuadas para sembrar y no lo hace por impuntualidad, ¿creen que va a tener una buena cosecha?
o si algún atleta sabe el calendario que tiene que seguir para llegar a una competencia y poder sobresalir y no es puntual en empezar sus entrenamientos, pues obviamente no va a lograr la meta y no va a ser el sobresaliente ese atleta en su trabajo, en su disciplina. Entonces creo que el cristiano también tiene que hacer eso, tiene que ser organizado, tenemos que ser observadores, y eso es algo que a veces nos falta como cristianos, el ser observadores, estudiosos, cautelosos, limpios en el sentido de actuar, de pensar, de seguir esas enseñanzas del Señor Jesucristo y sobre todo tomar nota de lo que haremos, porque eso a veces sucede en nuestras vidas como personas que a veces se nos olvida qué es lo que hemos intentado hacer para agradar a nuestro Dios y se nos olvida porque lo dejamos a nuestra memoria y nuestra memoria puede ser muy breve y aunque pudiera ser un plan a largo plazo, en nuestra mente se convierte en un dato a muy corto plazo. Tenemos que cumplir también nuestras promesas hechas a Dios. Habemos cristianos o hay cristianos que se comprometen a hacer algo y dicen, Señor, si tú me ayudas, si tú me fortaleces, si tú me sanas, yo prometo o yo me comprometo a hacer esto o aquello. Y pareciera que hoy esas circunstancias se quedan en un saco roto. Pero si hemos hecho esas promesas o esos compromisos, tenemos que ser puntuales al cumplirlas delante de nuestro Dios. Tenemos que echar manos de esas promesas de nuestro Dios y tenemos que hacerlas nuestras como personas y como cristianos. Porque un cristiano debe tener esa actitud trabajadora y de atención a esos detalles que le ayuden a crecer. Si tú y yo como creyentes no ponemos atención en algunos detalles de nuestra vida, no vamos a crecer. Entonces creo que ahí es donde tendríamos que tomar la actitud de nuestro hermano apóstol Pablo y decir, mi preocupación va a ser no agradar a la gente, sino agradar a nuestro Dios. El que las personas que nos rodean, que nos ven, se den cuenta que realmente mi vida como creyente está muy lejos allá de solamente pensar en la vanagloria, en el sobresalir como persona, a lo mejor en buscar solamente el dinero o en tener una actitud impositiva hacia las demás personas. Creo que la actitud trabajadora y de atención a los detalles es reflejar el amor de Cristo en cada uno de nuestros actos como personas y como creyentes. El Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a tomar el ejemplo del apóstol Pablo y poder ser útiles en las manos de nuestro Dios cada día y cada instante y que nuestra actitud refleje honestidad y veracidad delante de las personas que nos rodeen y que tengamos esa actitud trabajadora y de atención a esos pequeños o grandes detalles que nos impiden crecer cada día en el conocimiento y la gracia de nuestro Dios, que podamos realmente reflejar cada día que somos sus hijos y que nos interesa agradarle más a Él que a las personas. Obviamente, ya lo vimos, eso puede traer consecuencias, pero la grandeza del amor de nuestro Dios nos ha de sostener cada día como nos ha sostenido hasta el día de hoy. Señor, les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Dios siempre nos habla. Siempre que disponemos nuestro corazón, el Señor estará ahí para darnos sus instrucciones, para exhortarnos y para animarnos. Hermanos, con este espíritu vamos a abrir nuestro himnario y cantemos el himno 500 que se llama Siervos de Dios. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velar, confiad
Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que demanden a su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador, y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Hemos llegado a esta parte de nuestro culto donde podemos nosotros responder a nuestro Dios. Gratitud, ¿verdad? A sus bendiciones, en gratitud a esta comunión que podemos tener con Él, dándole de lo que nosotros podemos darle, que es, además de nuestra vida, darle también nuestros talentos, nuestra ofrenda, el fruto también de nuestro trabajo, del trabajo que Él nos da. Quiero leerles la palabra en Proverbios 3, 9 y 10. Con este versículo les invitamos a que den su ofrenda, lo pongan ahí en el lugar donde ustedes ya tienen en casa. Dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Es una promesa de nuestro Dios, que lo honremos, porque Él sin duda nos bendice y nos seguirá bendiciendo más. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. De gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres nuestro buen pastor y nada nos falta, así como dice el Salmo 23. Gracias, Señor, porque nos alimentas materialmente, nos alimentas con tu palabra, Señor, nos das esa esperanza, esa paz, esa seguridad. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque suples todas nuestras necesidades. Señor, recibe esta ofrenda que hemos dado, bendícela, multiplícala y que siga siendo usada, Señor, que sea usada para tu obra. Gracias por nuestros hermanos que pueden administrarlo. Guíalos, Señor. Sigue dando salud, fuerzas a nuestros hermanos que puedan seguir, Señor, con sus labores, trabajando, Señor, ahí. Que tú sigas, Señor, sosteniendo sus vidas. Que esta ofrenda sea consagrada para ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a esta conclusión del culto y me ha dado gusto poder estar con ustedes. Vamos ahora a escuchar la oración final y la bendición a cargo de nuestro pastor William. Que Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos. Vamos a concluir nuestro tiempo de adoración con la bendición pastoral.
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos observar que la bendición era parte importante en el desarrollo del culto y en el tiempo de adoración del pueblo de Israel y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero que pongas atención a lo que dice Números, capítulo 6, de los versículos 24 al 26. Voy a dar lectura en esta versión moderna. Dice así la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré, dice el Señor. Se le había encomendado a Moisés y Aarón que pudieran extender sus manos en señal de bendición para el pueblo de Israel. No sería Moisés ni Aarón quienes pues bendecirían en este sentido al pueblo, sino que era Dios, por su gracia, usando los medios para bendecir a su pueblo. Así que en este momento, queridos hermanos, vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a suplicar su bendición para cada una de nuestras vidas, para cada una de nuestras familias, y este es el momento pues para que terminemos este tiempo, se lo dediquemos al Señor. Vamos a orar. Amoroso Dios que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora del día, Señor, te damos gracias por este servicio de adoración, donde las familias de tu iglesia, el Divino Salvador, así como otras familias, Padre, que se han unido a adorar y glorificar tu nombre. Te elevamos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, Padre, esperando que todo lo que hayamos hecho en este culto, Señor, sea como un perfume que llega ante tu presencia, así como esas ofrendas en el Antiguo Testamento, Señor, que eran ofrecidas en honor a tu nombre y eran olor grato, Señor, ante tu presencia. Que por tu Hijo Jesucristo, quien ha lavado nuestros pecados y que nos ha restaurado, podamos, Señor, entrar ante tu presencia y ofrecer esta adoración. Te suplicamos, Padre, que bendigas a tu iglesia entera, Señor, en esta época que nos toca vivir, que tomes en tus manos a los jóvenes, a los niños y nos satures, Señor, de tu conocimiento y que tu gloria, Dios, que tu misericordia inunde nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues es así como hemos llegado al final de nuestro tiempo de adoración dominical, conocida también como el Aposento Alto. Y tengo algunos mensajes para ti en este día. Quiero decirte que hoy por la tarde no tendremos transmisión local porque estaremos uniéndonos al culto que el presbiterio va a ofrecer para todas las iglesias. Estará predicando el pastor Héctor Bautista Nájera. El ministerio de evangelización de nuestro presbiterio se ha encargado de elaborar este orden, así que las lecturas, la predicación, los cantos tendrán este tinte evangelístico. Así que queremos invitarte a que puedas accesar a este culto. En un momento te estaremos mandando el link. Queremos que te registres, por favor, que tú puedas poner ahí de qué iglesia nos están viendo la transmisión. Pero como es un culto evangelístico, también animamos a que puedan llevar invitados o a tu hijo o a cualquier persona que quieres que sea confrontado con el evangelio. Hoy lo puedes hacer. Así que nos vemos dentro de 8 días. Vamos a comenzar una nueva serie. Estaremos hablando acerca del liderazgo. Creo que en esta generación y en estos tiempos que nos toca vivir, Dios necesita líderes fortalecidos en la palabra y líderes que salgan a transformar la cultura donde pues estamos militando. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos unos por otros. Sabemos que pronto ya estaremos regresando a nuestro templo. Que Dios nos dé la sabiduría y que nos dé los tiempos necesarios para poder regresar. Dios les bendiga.